Bienvenido al resumen de la ronda 8 del torneo de candidatos. En la ronda de hoy, Nakamura ha ganado su partida contra Caruana, una partida muy importante que daba el liderazgo a uno de los dos jugadores, ya que quien ganara o se impusiera en esa partida iba a estar más cerca de poder quedarse con el título y de retador al campeonato del mundo. Por su parte, Gukesh ganó una partida con las piezas negras contra su compatriota Vidit, una partida interesantísima que terminó ganando de forma muy exacta para colocarse en el primer puesto, empatado con Nepomniachtchi, que con unas tablas también mantuvo su primer puesto empatado con Gukesh. Y ahora os voy a mostrar la clasificación provisional tras la ronda de ayer. Bueno, un poquito más abajo, y aquí tenemos la clasificación provisional. Gukesh y Nepo con 5 puntos, siguiéndoles muy cercanos Nakamura y Prag con 4,5, Caruana con 4, se queda un poquito más abajo ahora, veremos si consigue ganar alguna de las próximas partidas para remontar puestos. Vidit con 3,5, ya bastante alejado, Firouzja con 3, que ya hablábamos de que estaba muy alejado, y Abasov con 2,5, por supuesto, pues bastante alejado, ya imaginábamos que fuera a ir último. Bueno, destacar de esta ronda las tablas de Nepo, que la verdad podía haber sido una ronda que hubiera ganado con piezas blancas contra el peor jugador del torneo. Se esperaba que quizás pudiera haber conseguido una victoria. Y por parte de Gukesh, una partida muy buena que la gente no esperaba o no se esperaba tanto que pudiera ganar con piezas negras contra Vidit. Y por parte de Nakamura, que era una partida que se esperaba que fuera muy tensa y que era la que se podía esperar que Nakamura ganara. Entonces voy a mostraros los momentos más importantes de la partida de Gukesh y os voy a mostrar la partida de Nakamura contra Caruana completa. Así que nada más, no me entretengo más, os dejo con el vídeo. Dentro vídeo. Comenzamos con el análisis de los momentos más importantes de esta partida entre Vidit y Gukesh. Bueno, en una posición bastante interesante, Vidit se decanta por una línea un poco distinta. Hubiera sido más normal, en vez de B5, con este peón en B4, hubiera sido más normal hacer un plan con alfil por E6, F por E6 o alfil por E6, torre por E6, quizá con una variante un poquito distinta. No sé si puedo marcarlo, torre por E6 con otro color. Bueno, no solo me deja en rojo, pero bueno, torre por E6 hubiera sido quizás una variante distinta tras B5. Bueno, se van a producir aquí ciertos cambios y el caballo va a tener que recolocarse en alguna otra casilla. Posición interesante, por supuesto. Bueno, tras elegir esto, terminan llegando a una posición en la que las negras tienen algo de presión por el flanco de la dama, y las blancas van a hacer lo propio por el flanco del rey, con las dos torres dobladas en F, quizás algunas amenazas en algún momento con caballo por H6, aprovechando la debilidad del caballo. Ideas, por ejemplo, con torre A1, torre A2 de las negras, tratando de entrar. Bueno, bastantes ideas interesantes para ambos colores. La verdad que esta posición, todavía con piezas mayores, con una posición con los peones en el centro, con un montón de rupturas, creo que daba bastante juego. Y bueno, un poco más adelante en la partida llegan a esta posición habiendo cambiado una de las torres. Tras este torre E2, bueno, pues se da la posibilidad de hacer la jugada dama G1, tratando de hacer que el rey vaya para adelante. Esto es lo que se dio en partida. Rey G3, caballo H5 jaque, rey H4 y caballo de F6, defendiendo el caballo de H5. Bueno, ahora el rey en H4, bastante peligroso, y va a haber que, bueno, pues que tomar una decisión acerca de cómo vamos a continuar en la posición. La verdad que no está nada claro. Una de las amenazas puede ser dama H2, torre F1, que era lo que se hacía. Hay otra amenaza mucho más directa, que es hacer G5, que es jaque mate. Vale. Bueno, la forma de evitar este jaque mate que hicieron en esta partida, en esta posición, es caballo por H6. Bueno, es la única idea para evitar que G5 sea mate. Podría haber continuado con peón por H6, pero bueno, mucho más bonito, bueno, el remate que hizo, que fue la jugada dama H2, amenazando dama G3 mate. Caballo F5 de vuelta, ahora G5 no se puede y dama G3 tampoco. Torre F1, ataco el caballo, amenazo ese sacrificio del caballo para dar mate luego con la dama en G3. Y tras G4, tocamos la dama, tocamos el caballo, tocamos varias piezas a la vez. Os invito a que pauséis el vídeo en esta posición y tratéis de pensar cómo pueden rematar las negras la partida. Fue un remate precioso de Gukesh.
Bueno, espero que ya hayáis parado el vídeo, que ya hayáis pensado un poquito en esta posición y se os haya ocurrido alguna idea para cómo rematar con las piezas negras. Y efectivamente es que supongo que si lo habéis pensado con un poco de calma, la jugada que pueden hacer las negras es la jugada torre por F5. Tras esta jugada las blancas abandonaron la partida. Pero bueno, no tienen posibilidad de defensa. ¿Por qué? Bueno, si comen... bueno, primero de todo, ¿qué ocurre si me como la dama? Pues si te comes la dama, la jugada G5 ahora sí que será jaque mate. G5 jaque mate. Por lo tanto, tienes que comerte esta torre. Si te la comes con el peón de G, dama G3 es jaque mate. Por lo tanto, tienes que comer con el peón de E. Y ahora un remate precioso con dama G3 jaque, rey G5 única, caballo H7 jaque, rey por H5 única y dama por H3 jaque mate. Bueno, un remate precioso de Guqués, muy acertado, muy preciso para conseguir ganar esta partida y colocarse líder, empatado con Nepo a 5 puntos de 8 rondas. Bastante tenso el torneo. Y bueno, estos son los dos jugadores que van primeros ahora mismo. Veremos qué ocurre en la ronda de mañana. Que por cierto, para aquellos que habéis llegado hasta aquí en el vídeo, os voy a dar una noticia en primicia antes de pasar a ver la partida de Nakamura. Mañana en el resumen de la ronda 9 vamos a tener un invitado muy especial. Para muchos conocido como el Messi del ajedrez. Así que bueno, solamente os dejo esa pista. Muchos ya sabréis de quién se trata, quién va a ser el invitado que tendremos mañana. Así que bueno, por si acaso dejadme en comentarios a ver si habéis acertado quién será el invitado. Y bueno, mañana tendremos el gusto de compartir con él un rato analizando las partidas de la ronda 9 y un poquito algunas preguntas que le haga sobre el torneo en general. Así que nada, espero que estéis atentos para ver también el vídeo de mañana. Vamos ahora sí con la partida entre Caruana y Nakamura. Bueno, partida interesante, partida muy tensa. Era para mi gusto la partida casi más esperada del torneo. Diría que Nakamura con blancas contra Caruana con negras era una de las cosas que más esperaba yo. Y por otro lado también esperaba bastante Caruana blancas, Nepo negras, ese apriete ahí de tuercas que suele caracterizar a Caruana, y que Nepo, al ser un jugador sólido, pues bueno, podría darse esa situación en la que Caruana saca toda su brillantez y consigue ganarle una partida a Nepo. Entonces bueno, esas son las dos partidas que yo estaba esperando. Y bueno, vamos a pasar a verlo un poquito. E4 de las blancas, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Bueno, A6, alfil A4 y caballo F6, defensa, bueno, la defensa Morphy, ¿no? La diferencia es que A6, alfil A4 y ahora hacer caballo F6, y si decides hacer caballo F6 directamente sería la berlinesa. Bueno, simplemente una variación. Voy a poner aquí el libro de aperturas. Según pone aquí, yo no conozco exactamente, no soy un experto en teoría de la española. Según pone aquí, la variante Colombia. Caballo F6, D3. Bueno, D3 es siempre una jugada que lo que pretende es no dar la posibilidad de que sean unas tablas rápidas, ¿no? O de entrar en un final. Con enroque corto, lo que muchas veces ocurre es que caballo por E4 va a dar lugar a una posición que bueno, se ha dado muchas veces, D4, B5, alfil B3, D5, D por E5. Esto se dio en una partida muy recientemente en el torneo de candidatos, una partida, si no recuerdo mal, si alguien se acuerda mejor que yo quizás me lo puede corregir, pero si no recuerdo mal era una partida entre Firouzja y Guqués, si no recuerdo mal, que terminó en tablas. Una partida que se jugó no exactamente de qué forma, había un dama E1, ¿no? Quizás C3 fue la jugada, alfil C5, alfil E7 quizás, ¿no? Alfil E7, caballo D2, o alfil C2 quizá primero, y alfil G4, ¿no? Y dama E1. Esta fue la posición, eso es, exacto. Dama E1. Y aquí vino con caballo C5 y caballo D2. Esta fue la partida, exacto. Caballo E6 y rey H1, ¿no? Y rey H1. Y tras alfil H5, que fue lo que se jugó, caballo B3. Y ahora era esta variante con alfil por F3, ¿no? Partida de Firouzja Guqués. Pero bueno, esto no fue lo que se dio. No fue lo que se dio en la partida. Mucho antes de todo esto. Bueno, se hizo D3 para evitar todo este tipo de líneas. Alfil C5, enroque corto y D6. Bueno,
Una variante que todavía se juega mucho, todavía hay 191 partidas, también se podía hacer en esta posición B5 primero. Ya sabéis que este tipo de cosas, pues bueno, siempre son una duda de primero haces B5, primero haces D6. Son detalles, al final son detalles de preparación, son detalles de, bueno, pues de temas un poquito más profundos. No puedo tampoco deciros mucho porque, como digo, no soy un experto de la española. Habría que preguntarles a ellos, pero bueno, no tenemos la posibilidad de preguntarles a ellos de momento, entonces nos tendremos que conformar con pensar que, bueno, que simplemente son detalles pequeños. D6, C3, enroque corto y torre E1. Bueno, más principal que torre E1 sería la jugada H3, bastante más principal, pero bueno, torre E1 transpone a otra línea de la española, y ahora si haces B5 quizás te puedes ahorrar el tiempo de alfil B3 y hacer alfil C2, aunque no estoy seguro de si alfil C2 ayuda mucho, la verdad. Y bueno, hicieron caballo E7 ya saliéndose totalmente de la teoría de aperturas como la podemos conocer nosotros. Hubiera sido más normal una jugada como alfil A7, simplemente una jugada profiláctica. Vosotros entiendo que, para aquellos que no lo sepáis, bueno, supongo que muchos lo sabéis, pero para aquellos que no lo sepáis, la profilaxis es adelantarse al movimiento que te quiere hacer el otro para estar preparado, para estar mejor preparado contra su movimiento, ¿no? En este caso, el plan de las blancas claramente es la jugada D4. Entonces lo que queremos es estar listos, estar preparados para esta ruptura. Entonces podemos poner el alfil en A7, ahorrándonos el miedo de que nos puedan hacer D4. Bueno, decidió hacer caballo E7 y caballo D2 de las blancas, caballo G6, caballo F1 y D5. Bueno, una vez que haces D5 hay que tener en cuenta varios factores. Pero bueno, no es lo mismo cambiar los peones, no cambiarlos, hacer un desarrollo de pieza. ¿Cómo jugar, no? Esa gran pregunta. Si cambias los peones, el principal problema que aparece es que el punto D3 queda como una debilidad. Ese punto de D3 queda muy débil, queda bastante mal, y es una cosa que habría que solucionar. Igualmente el módulo lo da como la mejor opción, y bueno, efectivamente fue la opción que eligió Nakamura en la partida. Eligió hacer peón por peón, caballo por peón y alfil B3. Bueno. El tema positivo de este peón, a pesar de que sea débil, es que no es tan fácil atacarlo. Normalmente lo atacarías con los caballos, pero no está tan claro si caballo F4, que quizás es una de las opciones que se nos puede pasar por la cabeza, sea tan buena. Ya que tras alfil por F4, si comes con caballo por F4, pues bueno, el peón D5 está en el aire, y si decides comer con el peón, pues entonces entiendo ya que D4 se te va a quedar una estructura muy buena, el alfil en color contrario tocando en F7, posición increíble, ¿no? Entonces, bueno, no es posible de momento hacer esto, por lo que vas a tener que prepararlo antes. Se me ocurre una opción como, por ejemplo, alfil G4. Se me ocurría también la jugada torre E8 con intención de caballo F4, pero quizás es muy lento porque ya te podrían contraatacar o contestar con la jugada D4. Ruptura en el centro, quitas tu peón débil, digamos que ese tipo de cosas. Entonces, tras alfil B3, las negras hacen C6 para proteger a su caballo, dejarlo sujeto sin que tenga ningún problema. En caso de que hagan D4, pues entonces ya muy fácilmente nos hemos adelantado con C6 para consolidar. Peón por peón, caballo por peón y caballo F6. Hay muchísimas posibilidades. El módulo recomienda una que es alfil E6. A mí me parece una jugada muy complicada, una jugada muy difícil, porque lo primero que se me vendría a la cabeza es hacer caballo por, F por y caballo E3. Esto sería la primera idea que se me vendría a la cabeza. El módulo dice caballo E5 buena. Yo la verdad que tendría bastante miedo en esta posición, incluso con alfil E3 me parece más que razonable esta posición. Alfil por E3, caballo por E3, esto me parece una posición claramente con ligera, al menos ligera ventaja blanca. Por supuesto no te pueden hacer caballo por E3, y bueno, el módulo dice que está igualado tras jugadas como dama G5, que quizás pueden buscar algo de ataque, pero como digo, yo buscaría entrar en un final y poder atacar esa debilidad de E6, de hecho. Si las negras deciden cambiar, ya el módulo da bastante ventaja para las blancas. Sin embargo, volviendo hacia atrás, aparte de alfil E6, que me parece una jugada complicada y que no tengo tan claro que sea tan buena, el módulo, bueno, por supuesto no es como un humano, tiene sus ideas propias, y quizás para el módulo pues sí que sea más interesante, para mí no lo es. Caballo F6 decide hacer, me parece una jugada lógica, una jugada normal. También un poco prepara una jugada como alfil G4.
Bueno, H3 lo evita, y ahora alfil por D4, peón por D4 y caballo D5 de vuelta. Bueno, variante interesante, juegas contra la debilidad, vas a solidificar, no sería la palabra, pero bueno, consolidar sería la palabra, vas a consolidar muy bien la posición con el caballo en D5, quizás el otro en F4, con el alfil en E6, demás, ¿no? La dama luego quizás en A5, y bueno, una posición interesante para las negras. Alfil C2, alfil E6, caballo G3, caballo F4, torre E4 atacando el caballo vuelve para atrás, A3 para evitar caballo B4 y torre E8. Bueno, llegamos a la jugada 20 de la partida, no va a haber muchísimas más jugadas, no van a llegar al control de tiempo, perdonad que ha habido un pequeño... Ahí está, perdonad que había habido un pequeño corte de la cámara, nada importante. Y continuamos con la jugada torre E8, como decía. No llegaron al control de tiempo, las blancas se hicieron alfil de 2, bueno, una jugada de desarrollo normal. En algún punto el alfil puede ser flexible, ¿no? Ir a A5 o ir a G5, muy flexible en D2. También un plan típico podría ser hacer dama F3 y torre E1, colocar todas las piezas bien y luego pensar cómo seguir jugando. Caballo F6 toca torre, alfil G5 ahora, como decía, si os habéis fijado, como decía, el alfil muy flexible y tras jugadas como caballo F6 ya puedes hacer alfil G5. H6 evidentemente, alfil por caballo, dama por y dama D2. Todo hasta el momento jugadas muy tranquilas, muy normales, nada especial en estas jugadas, una posición que probablemente, si se consigue llegar al final, las negras van a estar claramente mejor, van a apretar bastante, pero que de momento, bueno, no estamos en un final, hay damas en el tablero, hay torres en el tablero, hay dos piezas menores, posición con mucho juego todavía. Dama G5 es una jugada que es errónea, lo ideal de las negras hubiera sido hacer tablas fácilmente con la jugada alfil D5, y pues lo que es cierto es ofrecer hacer tablas casi seguro, ¿no? Tras esto dama D6, por ejemplo, se me ocurren otras, pero bueno, momento que decidas hacer torre por E8, si haces algo como torre E1, vas a estar prácticamente perdiendo, tendrías que jugar un poquito más agresivo con torre G4, lanzando todas las piezas al ataque. Te podrían continuar con alfil E6 y quizás fuera tablas con torre 4. El módulo te ofrece la opción de hacer torre G3 y pienso que alfil D5 de vuelta estará bien. Bueno, el módulo le gusta F4, no lo tiene claro qué pasa contra F4, a mí se me ocurría alfil E4 y bueno, no lo tiene claro del todo. Mira, va bajando la valoración, con torre F1 dice que da algo de ventaja, pero bueno, no lo tengo claro si las blancas están muchísimo mejor, parece que algo mejor sí que están. Dama D2, como decía, y las negras dama G5, jugada que ya deja ciertas debilidades. Torre 3 de vuelta, no se da cuenta Nakamura de que lo que tiene que hacer es atacar el punto de B7, ese es el punto débil en donde debe focalizarse. Dama B4 a mí me parecía una jugada más que razonable. Dama C3 que propone la máquina tampoco está mal, la intención es poder pasar las piezas sin que la dama quede amenazada y poder en algún momento hacer torre G4, torre 5, incluso H4 para expulsar a la dama y continuar los ataques. Tras torre E3, caballo F4 y H4 de las blancas, la dama se tiene que quitar. No existe la jugada dama por H4 para aquel que se lo pueda estar preguntando. ¿Por qué no existe la jugada dama por H4? Pues porque podríamos continuar con torre E4. Es verdad que hay G5 y podríamos doblar torres y que la posición es compleja. También te pueden amenazar algo como caballo F5 a la siguiente jugada. Hay dama G4. Bueno, no hay dama G4 por caballo por H6, pero quizás hay dama H5. Bueno, interesante posición para las blancas igualmente. Las negras se quitan, torre E4 toca el caballo, se quitan, torre E1. Y poco a poco las blancas se van colocando en una posición claramente mejor. Dama D8, H5, avanzas un poquito, alfil D7, cambias una torre y mantienes la columna, caballo F5, avanzas con el caballo también. Y vas poco a poco creando una bola. La verdad que no ha habido errores muy graves de las negras, simplemente las blancas han ido creando poco a poco una bola, poco a poco, hasta que se vayan a imponer con la victoria. Ya el módulo da más 2, que no es que sea una ventaja enorme, pero bueno, es una ventaja razonable, y bueno, las negras van a tener que sufrirlo bastante para defenderse aquí. De hecho, la única opción que da razonable para las negras es dama F6, que es la que se hizo en la partida. Dama B4 para las blancas, está atacando el punto de B7. Y bueno, el problema de si defiendes este punto con la jugada B5, es la que se hizo en la partida, o con la jugada torre B8, o incluso torre A7,
es el mismo para todas las opciones. Y bueno, os animo a que pauséis el vídeo y penséis qué ocurre si las negras nos hacen B5 como hicieron en la partida, o torre B8, o torre A7, cualquier jugada de estas tres para defender el peón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues os animo a que pauséis el vídeo y lo penséis cómo las blancas pueden rematar. Bueno, espero que ya hayáis pensado en cómo pueden rematar las blancas. Efectivamente, contra jugadas como B5, que podría ser una opción, existe el remate brillante caballo E7, jaque, rey H8 única y caballo D5. Las negras abandonaron. ¿Por qué abandonaron las negras? Amenazo la dama, tienes que mover la dama, y amenazo a la par dama por F8 jaque mate. Por lo que tienes que defender la dama y el caballo a la vez. Quitar la dama defendiendo el caballo sería la única opción, pero no hay ninguna casilla desde la que puedas hacer esas dos cosas, por lo que vas a terminar perdiendo la partida. El módulo recomienda una variante que solamente perdería pieza con C5, dama por C5, caballo D7, pero bueno, caballo por F6, caballo por C5, torre por E8, y vas a tener que abandonar la partida porque tienes pieza de menos, torre por E8, caballo por E8. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este resumen de la ronda 8 del torneo de candidatos. Espero que dejéis ahí abajo un buen like y, como siempre, suscribiros al canal si no estáis suscritos, y nos vemos en el resumen de mañana, que viene muy top. Nos vemos en el resumen de la ronda 9.